Bueno, señores estudiantes, vamos a comenzar con la materia virtual o las clases virtuales de la materia de contabilidad 1. La materia de contabilidad 1 contiene los siguientes temas a ser avanzados de acuerdo al plan global de la carrera de contaduría pública. Vamos a leer un poco, primeramente, la introducción de la contabilidad, luego vamos a hablar de la alocación de balance, qué son los libros de contabilidad, qué son los ajustes o regulación de cuentas, el estado de resultados, el balance general y el tratamiento contable de las mercancías, aunque en este último punto no creo que avancemos, porque el tema central está en todo el cuerpo, desde el 1 hasta el número 6. Muy bien, estos temas que vamos a avanzar están relacionados directamente a un proceso contable. ¿Qué es un proceso contable? Prácticamente, si hablamos de proceso, hablamos de pasos que se realizan para llegar a un objetivo o a un final común. Y si hablamos de proceso contable, estamos hablando de los pasos que se siguen en la contabilidad para llegar a un objetivo o a un final. Ahora vamos a ver cuáles son esos pasos. En base a la fuente de información, ya en este caso en base a los documentos, se elabora un balance de apertura. Entonces, cuando entremos a la parte práctica de la materia de conta 1, vamos a aprender o les voy a enseñar a hacer un balance de apertura. Posteriormente, después de que hace el balance de apertura, van a aprender ustedes a registrar el balance de apertura y además todas las transacciones en el libro diario. Posteriormente, se postea o se traspasa esos datos del libro diario al libro mayor. Después del libro mayor se elabora un balance de comprobación de sumas y saldos. Toda esta parte, desde balance de apertura hasta sumas y saldos, es el primer parcial. Ya el segundo parcial vamos a comenzar haciendo o realizando asientos de ajuste. Vamos a ver depreciaciones, gastos e ingresos devengados, gastos e ingresos acumulados, cuentas incobrables, inventario final y otros tipos de ajustes más. ¿Qué son los ajustes? Son aquellas asientos, correcciones, ya son correcciones que se realizan en caso de que ha habido errores en todo este proceso, esta primera etapa. En base a los ajustes, ya vamos a elaborar la hoja de trabajo de 10 columnas. El segundo parcial entonces va a ser hasta acá, hasta la hoja de trabajo de 10 columnas, desde asientos de ajuste hasta hoja de trabajo de 10 columnas. Después, en base a esta hoja de trabajo de 10 columnas, se elabora el estado de resultados y el balance general y otros estados, pero en este caso en la materia de conta 1 solo se les va a enseñar estado de resultados y balance general. Posteriormente se deben hacer asientos de cierre, tanto preparatorios como definitivos, que se registran en el libro también diario. Como verán, son los pasos que se siguen en la contabilidad para llegar a un objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Elaborar estado de resultados y balance general. El objetivo de mi persona con respecto a ustedes es enseñarles la materia de contabilidad 1 paso por paso, etapa por etapa, para que ustedes aprendan a elaborar un estado de resultados y un balance general. Ahora, en realidad yo no les voy a enseñar la materia, en realidad les voy a enseñar a ganar dinero. Porque señores, ustedes si aprenden este proceso sencillo de la contabilidad, si ustedes aprenden a hacer paso por paso y llegar a comprender y elaborar un estado de resultados y un balance general básico, prácticamente están aprendiendo a ser auxiliares. Un balance de apertura tiene su precio. Saber hacer un balance de apertura, ustedes van a poder cobrar, van a poder tener ingresos por hacer balance de apertura. Registrar en el libro diario sumas y saldos y hacer estado de resultados y balance general, ustedes van a saber o van a poder cobrar por hacer estos balances básicos. Entonces, cuando yo les enseñe paso por paso, ustedes estarían aprendiendo no solamente la materia, sino estarían aprendiendo a ganar dinero.
Porque por hacer un balance se cobra, por hacer un estado de resultados se cobra, por registrar se cobra. Ya solamente que no tendrían firma, pero tranquilamente ustedes pueden hacer y hacer firmar, o prácticamente pueden trabajar de auxiliares contables. Por eso es que esta materia de Conta 1 es la base de todas las contabilidades. Si ustedes no comprenden paso por paso y no comprenden este proceso, pues no van a poder ejercer la profesión, van a estar un poco en la luna. Prácticamente este proceso contable que están viendo, ya todas las empresas hacen este proceso. Todas las empresas, sean pequeñas, medianas, grandes, sean industriales, de servicios, agropecuarios, comerciales, siguen estos pasos. Algunos lo hacen mes a mes, el proceso contable, otros lo hacen cada 6 meses y otros lo hacen de manera anual. Depende del tipo de empresa. Por ejemplo, los bancos mes a mes hacen el proceso contable. Mes a mes hacen apertura, registros contables, ajustes, hojas de trabajo, estado de resultados van a generar. ¿Por qué? Porque necesitan cerrar por disposiciones nacionales, necesitan sí o sí cerrar cada mes sus cuentas. En cambio, algunas empresas privadas hacen cada 2 meses y algunas empresas privadas hacen de manera anual. Bien, entonces eso es lo que vamos a llevar en la materia de contabilidad 1. Todo este proceso contable. Ustedes ya saben, esta parte es el primer parcial hasta aquí. El segundo parcial es desde aquí hasta acá. Y el tercer parcial es en realidad todo. Es el tercer parcial. ¿Por qué todo? Porque ustedes tienen que saber, tienen que aprender a hacer registros contables. Es la base de su profesión, de la carrera de contabilidad pública, por lo tanto deben dominar. ¿Ya? Si ustedes comprenden esta materia y aprenden a hacer registros contables, prácticamente están aptos para poder trabajar como auxiliares contables desde el primer semestre. Esa es la ventaja de esta carrera y de esta materia, ¿ya? Con relación a otras carreras. Muy bien, vamos a comenzar con la historia de la contabilidad. La contabilidad siempre ha existido, ya. Hoy en día se ha convertido ya en la actividad del comercio como una herramienta indispensable. La contabilidad surge ante el surgimiento del comercio. En realidad todos hacemos contabilidad. Ustedes, yo, sus papás, sus mamás hacen contabilidad. ¿Por qué? Me dirán. Porque contabilidad a un principio era considerado llevar cuentas de las cosas, llevar cuentas de los ingresos, de los gastos. Díganme, ustedes, sus papás, su mamá, los que manejan el dinero ya de la casa, ¿qué hacen? Vamos a poner como ejemplo la mamá, que por lo general tiene un dinerito o lleva las cuentas de la casa. ¿Qué hace? La mamá empieza a agarrar el dinerito y empieza a anotarse, ¿no ve? En un cuadernito, en el calendario, por ejemplo, y va anotando qué gastos va realizando día a día. Eso lo hace para controlarse en función a su ingreso y no, digamos, desviarse del dinero. De modo que el dinero que le han entregado a ella o ella ha generado, más o menos administre y le alcance. Eso es contabilidad, solamente que de manera informal, pero está haciendo, ¿por qué? Porque está llevando cuentas de su ingreso versus sus gastos que tiene que realizar, ¿no? Tiene que distribuir ese ingreso en qué va a gastar, en verduras, en cositas, se va anotando, anota pasanaco, anota alquiler, mensualidad, pasajes, recreo de ustedes, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes agarran esos ingresos y esos, o sus papás agarran y dicen, tenía tanto, he gastado tanto, me queda tanto. Ahí se ve si ha habido un ahorro o no ha habido un ahorro, que en una empresa sería utilidad o pérdida. Entonces, todos hacemos contabilidad. A ustedes cuando les dan, digamos, su mensualidad o su dinero para el día, vamos a poner un ejemplo, que les dan 15 pesos para sus pasajes y para que coman algo en la U. Saben que en la U también hay de todo precio, hay los gastos. ¿Qué pasa? Ustedes vienen con sus 15 pesos y dicen, a ver, hoy día voy a gastar en pasajes y de vuelta 4 pesos. ¿Me va a quedar cuánto? 11 pesos. Entonces,
Con los 11 pesos que van a hacer, saben que van a almorzar unos 6 o 8 bolivianos y entonces hacen sus cálculos y en función a esos 15 pesos organizan su día. Eso es hacer contabilidad. Los que reciben mensual, algunos vienen de provincias, de otros lados y sus papás les mandan mensualmente. ¿Qué hacen ustedes? Tienen, bueno, a la fuerza tienen que aprender a administrar, ya a registrar. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a decir, me han mandado tanto y voy destinando para mis pasajes tanto, para mis gastos tanto, mi alquiler tanto. Van organizando sus gastos. Eso es hacer contabilidad. Solamente que ustedes, algunos registran, otros no registran. Si ustedes registraran en su cuaderno, en su calendario, podrían hacer un balance. Dirán, esto he ingresado, esto he gastado y me queda tanto. En este caso sería un ahorro o un déficit, porque algunos no saben administrar y lo que hacen es malgastar y después andan prestando, andan ahí vendiendo sus cosas, durmiendo en el piso, ¿no? Vendiendo su cama, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces fíjense que si ustedes revisan un poco sobre la historia de la contabilidad en el internet, el hombre primitivo ya hacía contabilidad. Después del descubrimiento del fuego, el hombre primitivo necesitaba llevar cuentas. ¿De qué? De lo que producía, de lo que encontraba. Y eso lo hacía a través de un intercambio de productos, ¿no? Entonces el comercio comienza o inicia con el intercambio de productos que es conocido como trueque. ¿Ya? El trueque surge ante la abundancia de los bienes. Es decir, yo ya tenía mucho arroz, tenía mucha papa, entonces separaba para mi familia, pero la pregunta es ¿qué hago con el resto? Entonces me servía para intercambiar, porque yo producía arroz, el otro tenía ganado, el otro tenía frutales. Entonces ¿qué hacía? Intercambiaba. Yo les daba arroz y ellos me daban su ganado, yo te llevaba arroz a otro lado y me daban fruta. Entonces ahí surge el trueque, pero también el trueque poco a poco se ve limitado porque no se podía medir, no podíamos medir el arroz con un ganado, ¿no? Entonces, más o menos a ojo de buen cubero se hacía el negocio. Fíjense que también en los tiempos de los faraones ya también llevaban cuentas de sus granos comprados y almacenados. Ellos tenían, ahí surgió el código Hammurabi, ya que establecía que ningún recibo era válido si no se registraba. Ya, si ustedes han visto la novela Moisés, han debido ver que prácticamente ahí donde estaba Ramsés, el rey el faraón, veían que había una persona que estaba siempre a su lado registrando, anotando todo, ahí siempre sentadito de rodillas, anotando todo. Entonces, prácticamente en esa época ya registraban porque veían la forma en piedras de registrar su historia, ¿correcto? Los egipcios también registraban sus operaciones. Los incas en nuestro medio, ya en este caso en América Latina si hablamos, registraban y contaban sus cosas. ¿Cómo? Por medio de nudos en mecates o las cuerdas de pita. Ustedes han debido llevar en sociales o en historia prácticamente cómo ellos organizaban y manejaban sus registros. Eran unas cuerdas de pitas, ¿no? Aquí está, aquí se ven las pitas, los nudos, cada nudo representaba una cantidad, etcétera, etcétera. Eran formas y maneras que se organizaban, en este caso cada región. Los chinos inventaron el ábaco, por ejemplo. Todos estos eran medios de los cuales se valían los dueños para ordenar y agrandar su negocio o su comercio. Entonces fíjense que la contabilidad está relacionada al comercio. ¿Ya? Cuanto más evoluciona el comercio, más surge la contabilidad, porque te obliga a buscar formas y medios de controlar y registrar esas actividades económicas. Pero, ¿dónde surge de verdad la contabilidad? Es a través de un fray llamado Luca Pacioli, ya en Italia. Él nació en Italia en 1445 y muere en 1514. Este señor escribe por primera vez un libro llamado Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad. En este libro establece por primera vez los principios de contabilidad
de partida doble, que hoy en día son aplicables. Más tarde vamos a ver qué es el principio de partida doble o qué significa partida doble. ¿Ya? Y por eso lo consideran el señor el padre de la contabilidad. ¿Por qué le consideran el padre de la contabilidad moderna? Porque es el que establece la partida doble que hoy en día se aplica ese principio. Muy bien. Entonces, el comercio, ya hablando de comercio, es el acto de comprar, vender o realizar trueque de mercaderías y bienes. Ese es el comercio. Entonces, el comercio es el acto de compra y venta de mercaderías o bienes, antes conocido como trueque. ¿Ya? Ante el comercio surge la obligación de realizar registros. ¿Qué es un comerciante? Un comerciante es aquella persona que realiza actos de comercio o realiza actividades de comercio. Tiene capacidad de contratar y obligarse, ¿ya? Y además persigue fines de lucro. Es decir, si vas a hacer comercio, si vas a hacer una actividad comercial, ya tu objetivo también es buscar ganancia, o conocido más como lucro. ¿Cuáles son las condiciones para que una persona sea considerada comerciante? Son registro, lucro y habitualidad. Registro: debe registrarse en las instancias correspondientes, es decir, debe registrarse en este caso, por ejemplo, en nuestro medio, en la alcaldía, sacar NIT, fund de empresa, hacer balas de apertura, etcétera, etcétera. Luego debe buscar lucro, es decir, debe estar motivado por la ganancia. Y además debe hacerlo en forma habitual, es decir, tiene que ser como su profesión. ¿Ya? Es decir, si ustedes alguna vez compran o venden algún celular por forma ocasional porque necesitan, eso no es ser comerciante. Comerciante es aquella persona que realiza en forma habitual y que de eso vive, pero tiene que estar legalmente registrado. ¿Cuáles son las obligaciones del comerciante? Debe matricularse, ¿ya? Debe inscribir sus actos y contratos, documentos, debe comunicar sobre la asociación de pagos, llevar contabilidad. En el Código de Comercio, ustedes están llevando un Código de Comercio en Derecho Comercial. Seguramente les han indicado que iban a utilizar el Código de Comercio. El Código de Comercio es una ley que regula cómo debemos realizar nuestros contratos, regula cómo se debe inscribir una empresa, qué tipos de empresa funcionan en nuestro medio. Eso ustedes van a llevar en Derecho Comercial, y justamente en uno de los incisos o artículos del Código de Comercio dice que una persona para realizar actos de comercio debe llevar libros de contabilidad o debe llevar contabilidad, debe cumplir con obligaciones tributarias, ya debe abstenerse de hacer competencia desleal. ¿Y cuáles son los actos de comercio? O sea, ¿qué actos de comercio se conocen en nuestro medio? La compra y venta de mercaderías, de bienes, muebles, adquisición o alquiler de maquinaria, la actividad industrial, la actividad de transporte, la actividad de hoteles, pensiones, bares, restaurantes, publicación de periódicos, editoriales. Prácticamente todos son actos de comercio. Ya incluso, fíjense, aquí está la educación con fines de lucro. Es decir, los colegios privados también son actos de comercio, la actividad bancaria, la construcción, las funerarias, hospitales, etcétera, etcétera. No está escrito acá, pero los únicos actos que no son considerados como actos de comercio son el comercio o el tráfico de armas, el tráfico de órganos, de personas y de sustancias controladas. Esos no son considerados actos de comercio, por eso son castigados por ley, es decir, que no es legal esa actividad, ya por eso es que no está estipulado como acto de comercio. Muy bien. La contabilidad ya tiene que nacer y se da origen, como hemos visto en un principio en el proceso contable, en base a documentos mercantiles. Ya, si no hay documentos mercantiles, no hay contabilidad. O sea, tengo que registrar en base a un documento. Ya, si no hay documento, no me puedo inventar, en pocas palabras. Entonces, lo que respalda la contabilidad son los documentos mercantiles, que hoy en día ya se manejan de manera digital.
¿Qué son los documentos mercantiles? Los documentos mercantiles son constancias escritas que avalan o certifican una transacción, una operación mercantil. Al decir constancias escritas me refiero, por ejemplo, a un contrato, un recibo, una factura, un cheque, que van a respaldar o certificar esa transacción que estoy realizando. ¿Qué tipos de documentos mercantiles conocemos? Voy a mencionar los más comunes porque hay bastantes documentos mercantiles que ustedes van a ir conociendo en las materias posteriores. Por ejemplo, tenemos el cheque, que es uno de los más comunes. El cheque es un documento mercantil, ya que se emite una orden de vista, es decir, se establece una fecha para cobrarlo, es negociable, es transferible, se puede cobrar. La letra de cambio es similar al cheque, solamente que tiene más opciones, es negociable también. La factura, ¿quiénes no conocen la factura? ¿No? Hasta en la tele nos motivan a pedir factura, es un documento que emite el vendedor, ¿ya? Y que le entrega al comprador, ¿me entienden? Que respalda la compra de un bien, un servicio. Y el recibo igual es una certificación, una constancia, pero no es, digamos, no genera ningún impuesto, es un recibo, una constancia nomás. En realidad, cualquier documento donde esté una firma es un documento mercantil. Algunos tienen mayor validez, otros tienen menor validez. Bien, si analizamos cada uno de los documentos mercantiles, tiene sus partes, tiene cómo se debe girar, muchas características. Eso se ve en algún buró. Yo creo que les voy a pedir un buró de contabilidad para que hagan. Vamos a ver con calma cómo hacer, porque al final no van a poder escanear el buró. En realidad tienen que hacerlo. Como les digo, esta materia es haciendo, no leyendo, lamentablemente. Entonces, esta opción de buró de contabilidad voy a tener que descartar por otras formas y maneras. Aquí está un cheque, por ejemplo, un cheque, una letra de cambio, una factura, que hay todo tipo de facturas que ustedes ya conocen y han manejado. Es un recibito y es un recibo taculier. Hay diferencia. Este recibo es el recibo común que compras del pasaje de la Jordán, y este van a ser a 5 pesitos, ¿no ve? Es para firmar, pero no tiene ninguna validez legal. En cambio, este recibo de alquiler es el que te entrega impuestos nacionales, te da un talón, y este es el que prácticamente genera IVA, IT, etcétera, etcétera. ¿Ya? Boletas de depósito, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces así es el tema de la contabilidad. Bien, vamos a entrar posteriormente a otro tema. Es todo por este momento.